Bélgica. Una pequeña nación conocida por su chocolate, su cerveza y su carácter pacífico. Sin embargo, bajo esta apariencia de tranquilidad, se estaba gestando una tormenta. Entre 1982 y 1985, una ola de terror azotó el país, dejando un rastro de sangre y preguntas sin respuesta. Los responsables, un misterioso grupo conocido como los Asesinos de Brabante. Su reino de terror comenzó discretamente, con pequeños robos y hurtos. Sin embargo, la violencia se intensificó rápidamente. Supermercados, restaurantes e incluso una tienda de armas se convirtieron en su coto de caza. Sus ataques fueron brutales, a menudo dejando múltiples víctimas. Los motivos de los Asesinos de Brabante permanecieron envueltos en misterio. Su botín a menudo era escaso, lo que sugiere que el robo no era el objetivo principal. La brutalidad misma de sus ataques apuntaba a algo más siniestro, algo que helaba el corazón de la población belga. Los Asesinos de Brabante desaparecieron tan abruptamente como aparecieron. Su acto final, una masacre en un supermercado del Heisse en Aalst, dejó 8 personas muertas. Luego, silencio. Los asesinos se esfumaron, dejando un legado de miedo y una nación lidiando con la pregunta, ¿quiénes eran y qué los llevó a cometer actos tan atroces? A pesar de numerosos relatos de testigos y retratos policiales, las identidades de los Asesinos de Brabante siguen siendo desconocidas. Sin embargo, las autoridades pudieron reconstruir un perfil rudimentario de los miembros principales de la banda. Fueron apodados el Gigante, el Asesino y el Viejo. El Gigante, como su apodo lo indica, era una figura imponente físicamente. Los testigos lo describieron como excepcionalmente alto y de hombros anchos. A menudo tomaba el control durante los robos, gritando órdenes y blandiendo su arma. Algunos creen que era el líder de la banda. El Asesino era el miembro más despiadado del grupo. Los testigos afirmaron que disparaba indiscriminadamente, aparentemente disfrutando de la carnicería. Era frío, calculador y completamente despiadado. El Viejo, que se cree que era el mayor del trío, generalmente permanecía en el auto de escape. Su papel, aunque aparentemente menos activo, era crucial. Era responsable de asegurar su escape, a menudo navegando rutas complejas con sorprendente habilidad. Estas 3 figuras, envueltas en misterio, se convirtieron en el rostro del terror en Bélgica. Sus acciones, grabadas en la memoria colectiva de la nación, sirven como un escalofriante recordatorio de la oscuridad que puede acechar bajo la superficie, incluso de las sociedades aparentemente más pacíficas. Los ataques de los Asesinos de Brabante, aunque aparentemente aleatorios, mostraban un escalofriante nivel de planificación y precisión. Eran meticulosos en su preparación y ejecución, a menudo empleando tácticas de estilo militar. Su elección de armas, típicamente escopetas y pistolas robadas, hablaba de su crueldad. Sin embargo, fue su uso de municiones poco comunes, similares a las utilizadas por la gendarmería belga, lo que despertó sospechas y alimentó la idea de una posible conexión con las fuerzas del orden o grupos paramilitares. Los movimientos de la banda eran igualmente desconcertantes. A menudo usaban Volkswagen Golfs robados, modificados con placas de matrícula falsas, para acercarse y escapar de sus objetivos. Su conocimiento de carreteras secundarias y su capacidad para desaparecer sin dejar rastro después de cada ataque sugerían un nivel de familiaridad con el área que superaba al de los delincuentes comunes. La meticulosa planificación de los asesinos también era evidente en su elección de objetivos. Los supermercados, a menudo ubicados en zonas residenciales tranquilas, brindaban una amplia oportunidad para un ataque rápido y brutal. Sus ataques eran rápidos y despiadados, dejando tras de sí una escena de caos y carnicería. Los Asesinos de Brabante no solo robaban, aterrorizaban. La capacidad de los Asesinos de Brabante para evadir la captura durante tanto tiempo, junto con la naturaleza inusual de sus crímenes, alimentó una tormenta de especulaciones y teorías conspirativas. El público, hambriento de respuestas, se aferraba a cualquier fragmento de información que pudiera arrojar luz sobre el misterio. Una de las teorías más prevalentes vinculaba a los Asesinos de Brabante con grupos de extrema derecha. El uso de tácticas de estilo militar, junto con la munición poco común, apuntaba hacia una posible conexión con organizaciones paramilitares como Westland New Post,
que se sabía que tenía vínculos con la gendarmería belga. Otros especularon que los asesinatos eran parte de una conspiración mayor, posiblemente orquestada por el crimen organizado o incluso por elementos dentro del gobierno. La violencia desproporcionada, junto con el botín aparentemente insignificante, sugería que los robos eran simplemente una cortina de humo para una agenda más siniestra. Algunos rumores incluso implicaron a criminales notorios como Patrick Hamers y Madani Buhush, conocidos por su brutalidad y conexiones con el bajo mundo. Sin embargo, la evidencia concreta seguía siendo esquiva, y la verdadera naturaleza de los motivos de los asesinos de Brabante permanecía envuelta en misterio. Las autoridades belgas enfrentaron una inmensa presión para resolver el caso de los asesinos de Brabante. El público, presa del miedo y la indignación, exigía justicia para las víctimas y el fin del reino del terror. Sin embargo, la investigación se convirtió rápidamente en un laberinto de callejones sin salida y pistas falsas. A pesar de acumular un expediente masivo, con miles de pistas y testimonios de testigos, los investigadores lucharon por conectar los puntos. Los asesinos, como fantasmas, parecían desvanecerse sin dejar rastro después de cada ataque. Varios individuos, considerados personas de interés debido a sus supuestas conexiones con el mundo criminal o grupos extremistas, fueron interrogados y posteriormente liberados por falta de pruebas. Michel Liebert, un ex miembro de Westland New Post, admitió haber vigilado supermercados por orden del grupo, pero negó cualquier participación en los asesinatos. Otra figura de interés fue Marcel Barbier, un ex gendarme con vínculos con Westland New Post. Si bien finalmente fue condenado por un doble homicidio no relacionado con el caso de los asesinos de Brabante, la posible participación de Barbier en las masacres de los supermercados siguió siendo objeto de intenso escrutinio. La investigación, obstaculizada por los callejones sin salida y una creciente sensación de desconfianza pública, parecía no estar más cerca de descubrir la verdad. El espectro de Westland New Post, una sombría organización de derecha con supuestos vínculos con la red Stay Behind belga y la gendarmería, se cernía sobre la investigación de los asesinos de Brabante. Fundada en la década de 1970, WNP abogaba por una fuerte postura anticomunista y la preparación paramilitar. Las actividades de WNP, a menudo envueltas en secreto, atrajeron a individuos con puntos de vista extremistas y una predilección por la violencia. La supuesta participación del grupo en el tráfico de armas y ejercicios de entrenamiento paramilitar generó preocupaciones sobre su posible papel en el reino de terror de los asesinos de Brabante. La admisión de Michel Liebert de que a los miembros de WNP, incluido él mismo, se les ordenó realizar vigilancia en supermercados, alimentó las sospechas de la participación del grupo. El hecho de que los asesinos de Brabante atacaran establecimientos similares y emplearan tácticas que recordaban al entrenamiento paramilitar aumentó estas preocupaciones. Si bien ninguna prueba concreta vinculó directamente a WNP con los asesinos de Brabante, la naturaleza sombría de la organización, las opiniones extremistas y los posibles vínculos con la gendarmería aseguraron su lugar en el centro de las teorías de conspiración que rodeaban el caso. La posibilidad de que un grupo encargado de proteger al pueblo belga pudiera estar involucrado en actos tan atroces conmocionó a la nación hasta la médula. El caso de los asesinos de Brabante proyectó una larga sombra sobre la gendarmería belga, la principal agencia de aplicación de la ley de la nación en ese momento. Las críticas públicas aumentaron a medida que la investigación fracasaba, con acusaciones de incompetencia e incluso complicidad girando en torno a la organización. El manejo de la investigación por parte de la gendarmería estuvo plagado de errores y descuidos. Pruebas cruciales fueron mal manejadas, los testimonios de testigos fueron descartados prematuramente, y las pistas potenciales quedaron sin explorar. El público, ya al límite, se sintió cada vez más frustrado por la falta de progreso. Para colmo de males, los asesinos de Brabante utilizaron municiones poco comunes, idénticas a las utilizadas por la gendarmería. Este inquietante detalle, junto con las tácticas de estilo militar de los asesinos, levantó sospechas de una posible conexión entre los asesinos y elementos dentro de la propia gendarmería. Si bien nunca surgieron pruebas concretas para demostrar la participación directa de la gendarmería, la percepción de incompetencia y las persistentes sospechas de un encubrimiento dañaron gravemente la reputación de la organización.
el caso de los asesinos de Brabante se convirtió en un símbolo de fracaso institucional, destacando la necesidad de una reforma policial integral en Bélgica. El reino de terror de los asesinos de Brabante dejó una cicatriz duradera en la psique belga. La aparente naturaleza aleatoria de los ataques, la brutalidad de los asesinatos y la audacia con la que los perpetradores se desvanecieron en el aire, crearon un clima de miedo e incertidumbre que impregnó la sociedad belga. El trauma del caso de los asesinos de Brabante se extendió mucho más allá de las víctimas inmediatas y sus familias. Toda la nación lidió con un sentimiento colectivo de vulnerabilidad, cuestionando los cimientos mismos de su sociedad pacífica y próspera. El caso también expuso profundas divisiones sociales y alimentó una creciente desconfianza hacia la autoridad. El manejo percibido como inadecuado de la investigación, junto con las sospechas que rodeaban a la gendarmería y los posibles vínculos con grupos extremistas de derecha, erosionaron la confianza pública en las instituciones destinadas a protegerlos. Tras los asesinos de Brabante, Bélgica experimentó importantes reformas policiales, incluida la disolución de la gendarmería y la creación de una fuerza policial más centralizada. Sin embargo, las cicatrices psicológicas del caso, las preguntas sin respuesta y la persistente sensación de injusticia continúan atormentando a la nación. A pesar del cierre oficial del caso de los asesinos de Brabante en junio de 2024, la búsqueda de la verdad y la justicia continúa. Las familias de las víctimas, junto con una nación aún atormentada por los crímenes, se niegan a dejar que el caso se desvanezca en el olvido. Desarrollos recientes han ofrecido un rayo de esperanza de que el misterio algún día pueda ser resuelto. El 24 de febrero de 2025, un tribunal de Mons aceptó una demanda civil para escuchar a dos nuevos testigos que afirman haber registrado la matrícula de un vehículo utilizado por la banda en 1985. Este avance, aunque tentativo, ha inyectado una energía renovada en la búsqueda de justicia. La posibilidad de que surjan nuevas pruebas, junto con los avances en la tecnología del ADN y las técnicas de investigación, mantiene viva la llama de la esperanza. Las autoridades belgas siguen comprometidas a seguir cualquier pista creíble que pueda conducir a la identificación y detención de los responsables de las atrocidades de los asesinos de Brabante. El caso de los asesinos de Brabante sirve como un crudo recordatorio de la capacidad para el mal que existe dentro de la humanidad. También destaca la importancia de la rendición de cuentas, la transparencia y la búsqueda incesante de la justicia, sin importar cuánto tiempo haya pasado. Si bien las cicatrices del pasado pueden no sanar por completo, la búsqueda de la verdad y la búsqueda de respuestas ofrecen un camino hacia la curación y la reconciliación para una nación marcada para siempre por la tragedia.